el considerar la diferencia y la diversidad no como algo negativo, sino como algo que enriquece, la exigencia de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, el respeto a las minorías. Y pensamos que esto no se está cumpliendo en los sistemas educativos en general y en el navarro en concreto, en tanto que una minoría como es la minoría gitana ha sido desde siempre bastante ignorada en ellos. Reza un dicho popular que lo que no se conoce no se ama, y el desconocimiento de la comunidad gitana ha contribuido de manera sistemática a su invisibilidad e incluso a la generación de una imagen negativa asociada a estereotipos que afectan a la dignidad de las personas. Esos estereotipos, fruto del desconocimiento, son el germen de una discriminación que acaba muchas veces impidiendo el ejercicio de derechos básicos. En este sentido, nos parece imprescindible que la historia y la cultura gitanas estén contempladas en los textos, en los trabajos y en los proyectos de nuestros y nuestras escolares. Su cultura, desde hace más de 500 años, es una de las que ha contribuido a conformar nuestra sociedad actual. Hablaba de preparar para la vida, y preparar para la vida a las nuevas generaciones, además de exigir la contemplación de esos principios democráticos, requiere que se cumplan también todos los objetivos generales de la educación. Y pese al avance producido en los últimos años, los niveles educativos de la juventud gitana se encuentran por debajo de los del conjunto de la población, con una brecha en datos estatales que comienza a abrirse antes incluso de la finalización de la enseñanza secundaria obligatoria, con un 64% del alumnado gitano de entre 16 y 24 años que no concluye los estudios obligatorios, frente al 13% del conjunto del alumnado. Y el abandono escolar temprano de la juventud gitana se sitúa en el 63,7% frente al 19,4% que presenta el conjunto de la población. Estos datos están relacionados o tienen sus causas principalmente en las siguientes dificultades. Aunque también ha mejorado sensiblemente, la incorporación a la escuela se hace más tarde que en otros sectores de la población. En la etapa de educación primaria todavía persiste un gran problema, el absentismo escolar. Esto, a su vez, provoca otra situación grave. Gran parte del alumnado gitano no tiene el nivel escolar que le corresponde por edad, situación que con el paso del tiempo se hace más difícil de superar sin los apoyos necesarios. La falta de referentes en sus familias, es decir, de personas que hayan completado los estudios y estén motivadas o sirvan de ejemplo a generaciones posteriores. Una buena parte de los padres y madres del alumnado gitano que se encuentra escolarizado en niveles obligatorios no ha finalizado sus estudios. Y algo que nos parece realmente preocupante y que es la falta de expectativas ante el futuro no solo educativo, sino profesional y yo diría que vital, que desde edades muy tempranas acosa a niños y niñas gitanas y que proviene de sus familias e incluso a veces del propio profesorado. Y finalmente hay que hacer una referencia a la situación de las mujeres gitanas, que es todavía, si cabe, más difícil. La asignación aún hoy de roles tradicionales hace que lo que se espera de muchas niñas no sea precisamente el que avancen y progresen en su formación y en sus estudios. Todo esto tiene claras repercusiones en la futura vida profesional de los jóvenes gitanos y gitanas y supone una barrera a superar para asegurar una verdadera inclusión social e inserción laboral de la población gitana. Y como decía al principio, son palpables los esfuerzos que la propia comunidad gitana lleva haciendo durante mucho tiempo por resolver esas dificultades, con los apoyos más o menos intensos de las diferentes administraciones. Y en Geroabay estamos convencidas de que la propuesta que hace esta moción, tanto al Gobierno de Madrid como al Gobierno de Navarra, para que se incluyan la cultura y la historia del pueblo gitano en el currículum escolar, será un paso más en ese proceso y supondrá una aportación nada desdeñable en la solución de estos problemas. Además, incorporar elementos culturales de la comunidad gitana en el currículo escolar, dar a conocer y difundir contenidos sobre la historia y la cultura del pueblo gitano, contribuirá a mejorar el conocimiento sobre el mismo, a promover una imagen social más plural y a mostrar la diversidad de la propia comunidad. Así que, en nuestra opinión, estamos hablando, en definitiva, de oportunidades. La de dar a niños y niñas gitanas de infantil, de educación primaria y de secundaria, la oportunidad de sentirse orgullosos de su historia, de su cultura, de su pertenencia a un pueblo y de saberse
que son valorados en su singularidad. Y la oportunidad brindada a todo el alumnado en general de ir un poco más allá de los compañeros y las compañeras que tienen a su lado y descubrir que, además de sus valores personales, tienen tras de sí un legado que encierra una gran riqueza. En definitiva, con esta propuesta se trata de hacer presente en las aulas el contexto histórico que rodea al pueblo gitano y ahora a sus niños y niñas, y de promover con ello el respeto a sus valores sociales y culturales de forma significativa y plural. Bien, hasta aquí lo que yo quería decir acerca de la moción que presentamos, y quería hacer una referencia a una enmienda que se ha presentado a iniciativa de un único partido, de arco parlamentarios, el Partido Popular, y con respecto a esa enmienda pues tengo que decir que la consideramos innecesaria, por lo cual pediremos la votación por puntos y no le daremos nuestro apoyo. Gracias, eskerrik asko.